está a cargo de la plasmina. Podría revisar los coágulos sanguíneos que está a cargo de la plasmina, las proteínas del plasma. Se llama plasminógeno. Y el plasminógeno es una profibrinolicina que para actuar necesita ser activado. Y cuando es activado, este plasminógeno se convierte en plasmina. Entonces, esta plasmina ya que ha provenido de aquí, esta plasmina puede eliminar coágulos diminutos de vasos periféricos finos, los puede reabrir. También puede lisar coágulos y destruye además factores de coagulación. La plasmina digiere fibras de fibrina, fibrinógeno, factor 5, factor 8, protrombina y factor 12. Vamos a tocar un poquito enfermedades que causan hemorragia excesiva en los seres humanos. 3 cosas importantes pone Guyton. Ahora existen subdivisiones, existen más patologías. Cuando lleven especialidades, seguramente van a saber mejor que yo. Sin embargo, por lo general, podemos tener hemorragia cuando tenemos deficiencia de vitamina K. También tenemos una enfermedad que se llama hemofilia, puede ser del tipo A, puede ser del tipo B. Cuando hay un déficit, ¿de qué factor es la hemofilia tipo A? La anterior clase habíamos hablado del factor 8, ¿ya? La hemofilia tipo A o clásica es un déficit o es una alteración del factor 8. Cuando hablamos de hemofilia tipo B, estamos hablando del déficit del factor 9, ¿ya? Entonces, por deficiencia de vitamina K, por hemofilia, por trombocitopenia, deficiencia de vitamina K. La vitamina K es una vitamina liposoluble o hidrosoluble. Liposoluble. Entonces necesita cierto tipo de digestión, sobre todo que intervengan las sustancias de la vesícula biliar para que éstas puedan ser digeridas y ser absorbidas con los alimentos que contienen vitamina K, porque nosotros habitualmente no tenemos vitamina K, pero sí hay cierto tipo de bacterias en nuestro colon que pueden fabricar la vitamina K. ¿Listo? Entonces, muchas veces cuando vamos a ver de que existen factores de coagulación que son dependientes de la vitamina K, estos factores de coagulación se forman en el hígado, pero como en el hígado para formarse necesitan de la vitamina K y se los llama vitamina K dependientes. Estos factores de coagulación pueden ser la protrombina, que es el 2, el factor 9, el factor 10, el factor 7. Entonces acuérdense, 2970, factor 2, factor 9, factor 7, factor 10. ¿Listo? Entonces, cuando hay deficiencia de vitamina K, estos factores no se forman. Pero también aquí quiero que recuerden que no solamente hay factores de coagulación vitamina K dependientes. ¿Qué quiero decirles? Cuando hablamos de factores de coagulación, podríamos estar hablando en general de factores procoagulantes y anticoagulantes. Procoagulantes, los que se dedican dentro de la cascada y al ser activados a producir la coagulación, y los anticoagulantes de hacer lo contrario. Entonces, la vitamina K, o sea, sin la vitamina K, hemos visto que existen factores dependientes de la vitamina K, factores procoagulantes o coagulantes. También existen factores anticoagulantes dependientes de la vitamina K, como la proteína C, que está en Guyton, puede ser la proteína S, que no está en Guyton, y la proteína Z, que no está en Guyton, pero que son anticoagulantes, pero vitamina K dependientes. ¿Me he dejado entender?
Entonces, la vitamina K, en el hígado se forman estas vitaminas, son factores coagulantes, pero dentro de esos factores coagulantes existen los procoagulantes y los anticoagulantes. Los procoagulantes son el factor 2, el factor 9, el factor 7, el factor 10. Muy bien. Y los anticoagulantes, los que hacen una función diferente a estos, pero que también son vitamina K dependientes, son la proteína C, la S y la Z. Y vamos a ver más adelante. Hemofilia. La hemofilia es una enfermedad hemolítica, es hereditaria, a través del cromosoma X, o sea que la mayoría de las mujeres casi siempre es portadora, se dice que se enferma uno de 15,000, es un déficit del factor 8 si es el clásico, del factor 9 si es el antihemofílico B. Trombocitopenia. La trombocitopenia, como su nombre indica, es la deficiencia de plaquetas. A veces dicen plaquetopenia, trombocitopenia. Y esta se da cuando hay un déficit de los trombocitos. Entonces, ¿cuánto es el valor normal de las plaquetas? 150,000 a 450,000. Cuando está por debajo de 100,000, lo que va a mostrar una persona no simplemente es pequeños sangrados, sino van a haber sangrados puntiformes, puntos, 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 que cuando tú aprietas vuelve a aparecer. Entonces, de esa manera nosotros podemos tener ese tipo de signo, se llama púrpura trombocitopénica, ¿no? Es púrpura, es la deficiencia de plaquetas. Entonces, la deficiencia de vitamina K es la falta de formación de cierto tipo de factores que si no hubiesen estos, no se coagula en la sangre y tienden a sangrar. La hemofilia al tener un déficit del factor 9 activado o del factor 8 si se tratara de la hemofilia clásica, sobre todo se denota en la edad preescolar. No siempre necesitas ver un traumatismo grande, sino con el ejemplo que les da en Guyton, que por ejemplo va y le sacan una muela y sigue sangrando, 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 sangrando. Y el tratamiento sería el factor liofolizado que hay para vender, el factor 8, el factor 9, no dura mucho tiempo en el cuerpo, pero sí necesitan ese factor cuando están todo el tiempo sangrando y sangrando. Y es muy caro, entonces es una enfermedad muy cara de tratar. ¿Listo? Que hay que darle el factor liofolizado que necesita. Bueno, la vitamina K, que ya les había dicho, que la deficiencia es rara porque nosotros la formamos en las bacterias, está formada por las bacterias a nivel del colon. Cuando disminuye es casi siempre por falta de bilis, que impide su digestión adecuada y absorción, porque es una vitamina liposoluble. La hemofilia, lo que les había adelantado, el 85% es causado por una disminución del factor 8, esa es la hemofilia A o clásica. El factor 15, que es, 15%, es causado por una disminución del factor 9 y es la hemofilia tipo B que les había mencionado. Ambos factores se heredan mediante el cromosoma femenino, es casi exclusivo de los varones, el grado de intensidad depende del carácter de la deficiencia genética y la hemorragia ocurre hasta después de un traumatismo incluso leve. Como les había dicho, sacarse una muelita y que sangre, 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 sangre y no deje de sangrar. El factor 8 es muy importante que apunten esto, tiene dos componentes activos, uno grande que tiene un peso molecular de millones, si se pierde este grande tenemos la enfermedad de von Willebrand. ¿Se acuerdan que era la proteína de von Willebrand? En los dibujos anteriores, que era una especie de puentecito, para que la plaqueta se acerque mucho a la parte lesionada y empiecen a conglomerarse. ¿Se acuerdan el dibujo? Esa es. Si hay un déficit de esto se pierda,
hay la enfermedad de von Willebrand. Luego, la parte pequeña tiene solamente un peso molecular de 230.000, es más importante en la vía intrínseca del proceso de coagulación. La disminución de esta parte pequeña del factor 8 provoca la hemofilia clásica y el tratamiento es la inyección del factor 8 purificado. ¿Y qué pasa con las plaquetas? Las plaquetas, cuando estas disminuyen, pueden tener un origen idiopático. Se llama trombocitopenia idiopática porque se desconoce el origen de esta y se cree que muchas veces la han encontrado, sobre todo en niños, también en adultos, pero en niños han tenido un proceso infeccioso viral, han formado cierta cantidad de anticuerpos y por alguna razón estos anticuerpos empiezan a dañar las plaquetas. Entonces se cree que hay unos anticuerpos específicos contra las plaquetas en este tipo de trombocitopenia idiopática. ¿Qué denota físicamente? La púrpura trombocitopénica que ya les expliqué. ¿Qué pasa si están bajas las plaquetas? La sangre no se retrae. Ustedes han visto que hay sustancias importantes dentro de la plaqueta para que se produzca todo ese proceso de coagulación. Si están por debajo de 150.000 y sobre todo 50.000 unidades por milímetro cúbico, aparece hemorragia, sobre todo en vénulas pequeñas y capilares pequeños, y se denotan físicamente así. Enfermedades tromboembólicas del ser humano. ¿Qué es un trombo? Un trombo es un coágulo anormal que aparece en un vaso sanguíneo. Sin embargo, un émbolo se va a convertir en émbolo si un flujo continuo de sangre que pasa por el coágulo lo desprende y este fluye en la sangre y está yendo y viniendo. Ese es el émbolo. El trombo está como pegado en la pared del vaso. De estos émbolos, los que se originan en arterias grandes, sobre todo en el lado izquierdo del corazón, pueden taponar arterias o arteriolas, sobre todo del cerebro y de los riñones. Si se desprenden del sistema venoso del lado derecho del corazón, afectan a los vasos pulmonares, causan tromboembolismo pulmonar, embolias arteriales pulmonares que pueden llevar incluso a la muerte. ¿Cuáles son las causas de estas enfermedades tromboembólicas? Primero, habíamos dicho que para no coagularse la sangre, los factores de coagulación que están fluyendo dentro de la sangre no es como si no sintiesen la parte rugosa. Apenas sientan una superficie endotelial rugosa, como por ejemplo la causada por arteriosclerosis, por una infección con la presencia de toxinas, por un traumatismo, etcétera, etcétera, empiezan los factores de coagulación a ser activados y se empieza a producir las vías, sobre todo la intrínseca, la intrínseca también, y pueden causar pequeños trombos. El flujo lento de sangre a través de los vasos sanguíneos, donde también se pueden formar pequeñas cantidades de trombina y otros procoagulantes por este flujo lento de la sangre. ¿Cómo se tratarían estos coágulos intravasculares? Existen muchas formas, pero estos trombos muchas veces en terapia intensiva neonatal son tratados por un activador de plasminógeno tisular cuya cualidad es transformar el plasminógeno en plasmina. Se usa en forma directa a través de unas ondas en forma directa en la zona trombosada a través de un catéter, mejor dicho, y su mejor efecto es en la primera hora de esa oclusión trombótica. No sirve mucho después. Trombosis venosa femoral y embolia pulmonar masiva. Cuando un coágulo que fluye libremente por la sangre venosa y el lado derecho, como habíamos anticipado antes, del corazón y las arterias pulmonares, pueden causar un bloqueo masivo o una embolia pulmonar masiva. Y el tratamiento del activador de tromboplastina puede
servir mucho aquí. Si se bloquean las dos arterias pulmonares, obviamente se va a producir la muerte. Este activador de plasminógeno tisular como tratamiento, así como es efectivo, también tiene que ser utilizado con mucho cuidado porque tiene efectos colaterales. Si no gradúas bien, incluso puedes producir hemorragias cerebrales, ¿ya? Pero cuando es algo importante y sobre todo en UTI, sí lo pueden usar monitorizando al paciente. ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada? Esta coagulación intravascular diseminada se da por la presencia de grandes cantidades de tejido traumatizado, cuyo tejido traumatizado va a liberar el factor tisular a la sangre. Entonces se va a activar las vías y forman coágulos pequeños pero numerosos, y estos numerosos empiezan a fluir y obstruyen vasos periféricos. Al obstruir un vaso periférico, obviamente va a haber un déficit de oxigenación y nutrientes, y esto puede llevar al propio shock circulatorio. En las septicemias. Septicemia quiere decir una infección generalizada. Estas septicemias, las toxinas y las bacterias circulantes también son capaces de activar los mecanismos de coagulación, y en este cuadro de coagulación intravascular diseminada es casi, se antepone un poquito más a la muerte. ¿Por qué el paciente empieza a sangrar? Si se supone que está empezando a activarse muchos procesos, el proceso de coagulación, así como un círculo vicioso, una retroalimentación positiva. El paciente empieza a sangrar por todas partes. Sangra porque algunos factores de coagulación ya se han agotado tanto trabajar. Entonces ya no provocan una coagulación generalizada. Lo que empieza a ver es que ya no hay factores, se han gastado todos y el paciente empieza a sangrar por todas partes. Anticoagulantes de uso clínico, seguramente van a conocer más, pero entre los que más se usan son la heparina y cumarina. La heparina sí es sintetizada, se puede vender, se utiliza por vía endovenosa de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo de peso. Su acción es instantánea. Dura 1.5 a 4 horas. La heparinasa es la que la va a poder destruir y evitar una función excesiva. La cumarina tiene un grupo de anticoagulantes y uno de los más representativos es la warfarina. La warfarina puede inhibir la vitamina K epóxido reductasa del complejo 1, reduciendo la forma activa de la vitamina K, y por ende factores dependientes de la vitamina K. Esta no se van a olvidar, su acción es instantánea. Cuando los doctores quieren anticoagular su paciente antes de alguna cirugía con algún propósito, lo primero que van a utilizar es heparina y luego seguirán por vía oral con la warfarina, ¿ya? La warfarina inhibe la vitamina K epóxido reductasa del complejo 1 y reduce la forma activa de la vitamina K, y por ende esta ya no va a poderse formar cierto tipo de factores. Entonces la warfarina actúa contra los factores vitamina K dependientes para así realizar la función de anticoagulación. Bueno, ¿cómo podemos prevenir la coagulación sanguínea fuera del cuerpo? A veces nos piden llevar cierto tipo de muestras al laboratorio y unas pueden ir coaguladas y otras no. Existen primero en laboratorio contenedores de silicona, y estos contenedores de silicona en su superficie evitan la activación por contacto de plaquetas y el factor 12, y así no se producen coágulos en la sangre. La heparina, también las botellitas que nos dan pueden tener impregnadas en la pared soluciones de heparina. Cuando se hacen cirugías grandes, cardiovasculares, con circulación extracorpórea, por ejemplo, sí, todo el sistema tiene que estar heparinizado probablemente.
El oxalato también es una sustancia que se puede utilizar, que puede provocar la precipitación de oxalato cálcico en el plasma. El citrato de amonio, sodio y potasio también da lugar, pero al calcio no ionizado. Desioniza el calcio y de esa manera no hay calcio para poder producir el fenómeno de coagulación. Entre el oxalato y el citrato, este es un poco tóxico. El citrato sí podemos colocar por vía endovenosa, pero cantidades suficientes, porque cuando son demasiadas, pues el déficit de calcio puede producir una hipocalcemia severa en el paciente y producir hasta convulsiones, tetania. ¿Listo? Bueno, ¿qué pruebas de coagulación existen? Existen muchísimas. Tenemos el tiempo de hemorragia. Eso va a depender de la profundidad y el grado de herida que haya. A menudo no se hace, pero si quieren ustedes ver el tiempo de hemorragia, tendría que lo normal ser en una herida pequeña de 1 a 6 minutos tarda este tiempo de hemorragia. O sea, no puede estar todo el tiempo sangrando. Quiere decir que el tiempo de hemorragia tendría que ser de 1 a 6 minutos. Si ustedes ven que sigue a los 12, a la media hora sangrando, algo está pasando, ¿ya? O la herida es muy profunda también. Luego, el tiempo de coagulación. Muchas veces cuando se utilizan ciertos tubos de ensayo y nosotros ponemos sangre, hacemos movimientos oblicuos de atrás adelante, controlando con un reloj, y vamos a ver que empieza a formarse un verdadero coágulo en 6 a 10 minutos. ¿Ya? Pero últimamente no lo hacen, ¿no? Porque va a depender cómo lo hacen, quién lo hace, a qué tiempo, todo. Tiempo de protrombina. Sí, es un examen que por protocolo les van a pedir en cualquier parte junto a la tromboplastina tisular, a PTT, TPT, es lo que más van a escribir ustedes para un paciente que tenga que cumplir el protocolo para ingresar a cirugía. Entonces, el tiempo de protrombina, ¿qué me va a indicar? Me va a indicar la concentración de protrombina en la sangre. Y el tiempo de protrombina normal sería más o menos 12 segundos. ¿Qué hora tienen, por favor? 7:20. Bien. Bueno, ¿qué relación hay entre la concentración de la protrombina en la sangre y el tiempo de protrombina? Porque de esto se valen para hacer este examen. Nosotros tenemos aquí la concentración máxima en porcentaje, 100%, y el tiempo de protrombina. Y vemos que entre 10 y 12 segundos alcanza un 100% de actividad. Entonces seguramente nos dirán, el tiempo de protrombina en mi paciente habitualmente 12 segundos, actividad 100%. Puede ser 11.9, 11.8, nadie se va a pelear, pero que tenga 70, 90% de actividad suficiente. Entonces, seguramente el anestesiólogo va a mandar a su residente para que haga una nota si cumple con los requisitos, sobre todo en estos parámetros, de ingresar a la cirugía. Ahora, además al tiempo de protrombina se añade el cociente normalizado internacional, porque cuando ustedes vayan al laboratorio, la respuesta que les va a dar es tiempo de protrombina, 12 segundos, 100% de actividad, INR 1.5, 1.2. Entonces, ¿qué será el INR? Entonces, primero que hay un tiempo requerido para la coagulación, ¿sí? Y esto es gracias a la concentración de protrombina que tenemos. Entonces, el tiempo de protrombina es 12 segundos normalmente. Los resultados varían incluso en un mismo individuo, si existen diferencias en la actividad del factor tisular y el sistema analítico que están usando para hacer esa prueba. Y eso se llama el cociente normalizado internacional. Ese es el INR, cociente normalizado internacional. Esto es un medio para normalizar las medidas del tiempo de protrombina.
se asigna un índice de sensibilidad internacional que se llama ISI. Este ISI te va a indicar la actividad del factor tisular con una muestra normalizada entre 1 y 2. El intervalo normal para el INR será 0.9 a 1.3. Digo, paciente con tiempo de protrombina de 11.8 INR 1.3, ¿es normal? Es normal, ¿no? INR elevado, cuando vean más de 1.3, ustedes van a entender que probablemente el tiempo de protrombina esté disminuido, pero además en el INR les está avisando que si es 2 su INR, tiene un riesgo alto de hemorragia. Cuando ustedes vean tiempo de protrombina INR por encima de 1.3, ustedes dicen tiene riesgo alto de hemorragia, te puede desangrar. INR bajo quiere decir por debajo de 0.9, la probabilidad de producirse un coágulo existe. Entonces, si está muy abajo, se puede producir rápidamente un fenómeno de coagulación. Si está muy elevado, hemorragia, los dos extremos. ¿Quiénes usan sobre todo tiempo de protrombina e INR todo el tiempo para control? Aquellos médicos que están dando warfarina a su paciente. Algunos pacientes, por X o Z razón, tienen que recibir anticoagulación por mucho tiempo, pero no es nomás anticoagular y punto. Tienen que saber en qué punto lo quieren a su paciente, porque de repente tiene, por alguna condición este paciente que tiene la facultad de poder formar rápido trombos o émbolos. Entonces tenemos que anticoagularlo. Y para anticoagularnos nos vamos a valer de los valores de tiempo de protrombina y INR. Cuando yo vea el tiempo de protrombina y el INR elevado, voy a decir, está haciendo función mi warfarina, pero la quiero en este nivel porque tampoco lo quiero desangrar, ¿sí? El INR bajo, la probabilidad de producirse un coágulo es más frecuente. ¿Hasta aquí está entendido? ¿Qué es la tromboelastografía? En realidad, esto ya está siendo usado en otros países. Probablemente lo utilicen aquí, pero en ciertos lugares. No sé con exactitud en qué laboratorio lo hacen, pero los cardiovasculares y los neurocirujanos ya empiezan a utilizarlo. La tromboelastografía, que no está por favor en Guyton, pero sí se los voy a dar con esto, es el que cuantifica la interacción de las plaquetas con la cascada de coagulación, o sea, agregación, fortalecimiento del coágulo, unión cruzada de fibrina, fibrinólisis. Ahora, hay dos tipos comerciales de pruebas viscoelásticas disponibles, porque esta es una prueba viscoelástica. La tromboelastografía y el tromboelastograma rotacional, que lo van a ver en algunas clínicas que vayan a rotar, que se llama rotting. Ahora, esto tiene la cualidad de proporcionar resultados en pocos minutos. En 15 a 20 minutos ya tienes un resultado. ¿Qué usos clínicos le están dando a esto? Principalmente en emergencias. Usos clínicos principalmente en emergencias, por lo tanto, hemorragias masivas. Que venga el paciente con un trauma grave, politraumatizado, que venga con un shock hemorrágico, que sea dentro de una cirugía cardiovascular, cirugía con circulación extracorpórea, que estén haciendo un trasplante cardíaco. Un paciente puede tener un INR elevado, pero presentar una coagulación funcional aceptable en rote, por lo que esto ayuda a evitar tratamientos innecesarios. Sin embargo,
no lo ha podido todavía. Hay ciertas cosas que necesitamos del tiempo de protrombina y INR, sobre todo en el seguimiento de pacientes anticoagulados, que esto no lo va a reemplazar. Entonces, esto, a ser eficiente, lo utilizan en todos estos aspectos y lo tienen que tomar en cuenta. ¿Listo? Supongo que han realizado mediante diferentes ensayos. Tenemos el EXTEM, que se dedica a valorar la vía intrínseca. Esta valora la función del fibrinógeno, esta detecta la hiperfibrinólisis y este neutraliza el efecto de la heparina. ¿Ya? Bueno, ¿qué hora es? Van a disculpar. Ya. A ver, este es un hemograma, ¿ya? Esta es la serie roja, donde van a ver valores normales de hemoglobina, tanto en el hombre como en la mujer, los valores normales de eritrocitos, que tanto en el hombre como en la mujer, que pueden variar en más o menos 300.000 cada uno. Luego, cuando está muy elevada la hemoglobina, sobre todo en procesos de policitemia, en la propia deshidratación, si medimos la hemoglobina podría estar elevada, pero por hemoconcentración, ¿no? Estás deshidratado. Luego, en la altura, que fisiológicamente hemos visto que nuestro cuerpo, cuando estamos en medio de una atmósfera, cuando hay déficit de oxigenación, esta hipoxia hace que se empiece a secretar eritropoyetina y esta eritropoyetina estimule a nivel de la médula ósea la formación de la línea de los glóbulos rojos. Luego, en quienes, ¿dónde va a estar disminuido? Obviamente en la anemia, porque la hemoglobina es la que te dice si va a haber anemia o no, no el hematocrito, por si acaso. Luego, cuando hay una hemorragia y hemólisis, pero cuando hay hemorragias agudas y yo tomo un examen laboratorio, puedo no encontrar la hemoglobina baja. La hemoglobina baja la voy a encontrar horas después. Cuando hay hemólisis, quiere decir cuando se destrozan los glóbulos rojos. ¿Qué más? Está elevado en estas ciertas condiciones, va a estar disminuido no solo en anemia, hemorragia, hemólisis, también en aplasia medular, pero en aplasia medular probablemente no solo esté elevado glóbulos rojos, van a estar elevados también los glóbulos blancos, las plaquetas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es el valor corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media? Seguramente en práctica lo van a ver, son valores hematimétricos que me van a avisar qué tamaño, el tamaño de un glóbulo rojo, si está pálido, si tiene una concentración de hemoglobina normal. Para dar un ejemplo, cuando hay déficit de fierro, yo voy a encontrar un valor corpuscular medio por debajo de 80 y por lo tanto ese glóbulo rojo es pequeño y voy a decir que se trata de un microcito. La hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media me dan la concentración de hemoglobina, pero si hay un déficit de hemoglobina dentro del glóbulo rojo que es tan chiquito, este glóbulo rojo además es pálido. Por eso se dice que la anemia ferropénica se caracteriza por tener un glóbulo rojo chiquito y pálido. Eso se llama anemia microcítica e hipocrómica, ¿sí? Estos son los valores. Luego, al revés, también pueden ser grandes los macrocitos o la anemia megaloblástica que hemos visto por falta de maduración de los glóbulos rojos con un déficit de la vitamina B12 y el ácido fólico. Luego tenemos este tipo de macrocitos y vamos a ver que el valor corpuscular medio obviamente va a ser sumamente grande, mayor a 100. Eso ya me da una idea de que se trata de una anemia megaloblástica. Además, la hipercromía, que ya son en otro tipo de anemias, la esferocitosis hereditaria, la propia hemólisis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos están aumentados aquí y disminuidos aquí. Es un breve resumen. De repente hay pequeñas cosas que me he ido olvidando. Voy a tratar de ordenar mi Power
y se los voy a dar mejor ordenado. Incluso creo que me ha faltado hablar un poquito sobre inmunoglobulinas. Eso también se los voy a resumir y se los voy a poner al favor. ¿Listo? Bueno, gracias por venir. Buenos días.